Espíritu Santo, sé que sin ti no puedo tocar un solo corazón. No quiero decir palabras vacías, pero quiero que tu unción fluya a través de esta revelación que puede salvar familias enteras de la destrucción. Hoy siento en mi espíritu que este mensaje es para alguien que ha sentido una opresión extraña en casa. Alguien que percibe que algo no está bien en el ambiente familiar, pero no logra identificar qué es. Cuando tu casa se convierte en un campo de batalla espiritual, es porque el enemigo ha encontrado una brecha espiritual, una puerta que no has percibido. Hay un susurro apremiante del cielo hoy, que dice: cierra esa puerta antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de que te revele cuál es esa puerta y cómo cerrarla definitivamente, necesito que comprendas la gravedad de lo que puede estar sucediendo bajo tu propio techo. Para todo ahora mismo, lo que estoy a punto de compartir fue revelado por la propia Kat durante uno de los periodos más oscuros de su vida, cuando ella misma estaba bajo un ataque espiritual feroces en su residencia. Esta revelación salvó no solo su ministerio, sino su propia vida y la de las personas cercanas a ella. Y hoy puede salvar a tu familia también. No es coincidencia que estés escuchando esto en este momento exacto. Hay fuerzas espirituales moviéndose contra los hogares cristianos en estos días, de forma más intensa que cualquier generación anterior haya enfrentado. El enemigo sabe que su tiempo se acaba, y por eso ha concentrado los ataques directamente en el corazón de la sociedad, la familia. Tu casa puede estar bajo un sitio espiritual en este preciso instante, y necesitas actuar antes de que los daños sean irreversibles. Lo que voy a revelar no es teoría teológica, es protocolo de guerra espiritual que Kat probó personalmente y luego enseñó silenciosamente a pastores y líderes que enfrentaban ataques similares. ¿Por qué silenciosamente? Porque ella sabía que esta revelación era demasiado poderosa para ser tratada como entretenimiento religioso. Era cuestión de vida o muerte espiritual. ¿Has sentido que algo ha cambiado en el clima espiritual de tu casa en los últimos meses? Quizás discusiones que comienzan de la nada, enfermedades inexplicables, pesadillas recurrentes en miembros de la familia, una sensación constante de que están siendo observados, o una opresión que aumenta especialmente durante la noche. Estos no son síntomas de estrés familiar normal. Son evidencias claras de que influencias malignas han encontrado acceso a tu hogar y están estableciendo fortalezas que pueden destruir todo lo que has construido con tanto amor y sacrificio. Pero aún hay tiempo para revertir esta situación, si actúas con la urgencia que exige. Luisa de Guadalupe me buscó desesperada después de 3 meses viviendo un infierno dentro de casa. Su marido se había vuelto agresivo sin motivo aparente. Sus hijos adolescentes estaban en constante conflicto. Ella misma sentía una tristeza profunda que no podía explicar. Y por las noches todos sentían miedo de quedarse solos en cualquier habitación de la casa. Cuando aplicó exactamente lo que voy a enseñarte, en 48 horas, el ambiente cambió. Completamente. Hoy, 2 años después. Ellos testifican que viven en una atmósfera de paz que nunca antes habían experimentado. Lo que necesitas comprender es que tu casa no es solo un espacio físico. Tu casa es un territorio espiritual que puede ser ocupado por fuerzas de luz o por fuerzas de tinieblas. La mayoría de las personas nunca ha aprendido cómo ejercer autoridad espiritual sobre su propio hogar, y por eso viven a merced de cualquier influencia que decida instalarse allí. Kat descubrió este protocolo de protección después de una experiencia aterradora que casi destruye su vida. Durante 6 meses, su casa fue tomada por manifestaciones sobrenaturales perturbadoras. Objetos se movían solos. Las temperaturas cambiaban drásticamente sin explicación. Escuchaba voces susurrando su nombre durante la madrugada, y la sensación de opresión era tan intensa que apenas podía orar. Los médicos no encontraban explicación para los síntomas físicos que desarrolló durante ese periodo. Insomnio crónico, dolores de cabeza debilitantes,
una debilidad que la dejaba exhausta incluso después de noches completas de sueño. Amigos cercanos comenzaron a evitarla porque sentían algo extraño cuando visitaban su casa. El propio ministerio comenzó a sufrir porque ya no podía fluir en la unción que siempre la había caracterizado. Fue durante una madrugada de desesperación, cuando estaba a punto de abandonar la casa y mudarse a otro estado, que el Espíritu Santo le dio una revelación que lo cambió todo. Una revelación tan simple que casi no lo cree, pero tan poderosa que en una sola noche, 6 meses de tormento llegaron a su fin. El Espíritu le mostró que el problema no estaba en la casa en sí, sino en una puerta espiritual que había sido abierta sin que ella se diera cuenta. Y le reveló un protocolo específico para cerrar esa puerta y sellar la protección de forma permanente. Un protocolo que involucraba un salmo específico, escrito de una forma específica, colocado en un lugar específico, con una oración específica que activa un escudo sobrenatural alrededor de todo el perímetro de la residencia. Cuando Kat aplicó este protocolo en esa misma noche, a las 3 de la madrugada, sucedió algo que ella describió como el sonido audible de cadenas rotas. La opresión se disipó instantáneamente. La paz descendió sobre la casa como un manto, y por primera vez en meses pudo dormir profundamente hasta el amanecer. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió en los días siguientes. No solo cesaron las manifestaciones perturbadoras, sino que la casa se convirtió en un santuario, de tal manera que las personas comenzaron a comentar sobre la atmósfera especial que sentían al visitarla. Algunos llegaban estresados y salían renovados. Otros venían enfermos y experimentaban mejorías inexplicables solo por permanecer algunas horas allí. Kat comprendió que había descubierto algo mucho más grande que una técnica de protección personal. Había descubierto un protocolo bíblico para transformar residencias comunes en fortalezas espirituales, lugares donde la presencia de Dios habita de forma tan intensa que las tinieblas no pueden acercarse. Durante los años siguientes, probó este protocolo silenciosamente con decenas de familias que enfrentaban situaciones similares. Los resultados fueron consistentemente sobrenaturales. Hogares destrozados por conflictos inexplicables experimentaban restauración. Niños con pesadillas constantes comenzaban a dormir en paz. Enfermedades que los médicos no podían diagnosticar desaparecían misteriosamente. Pero Kat era cautelosa acerca de compartir esta revelación públicamente. Sabía que el protocolo era demasiado poderoso para ser banalizado y que personas sin la comprensión adecuada podrían aplicarlo de forma superficial y no obtener los resultados necesarios. Por eso, lo reservaba para situaciones de verdadera necesidad espiritual. Hoy, décadas después, este protocolo nunca ha sido más necesario. Las fuerzas de las tinieblas están atacando hogares cristianos con una intensidad inusitada. Familias que siempre vivieron en armonía, de repente se encuentran en una guerra constante. Niños que eran obedientes y tranquilos se vuelven rebeldes y agresivos, sin razón aparente. Parejas que se amaban profundamente comienzan a herirse con palabras y actitudes que parecen venir de otra dimensión. Si reconoces algunos de estos patrones en tu propia familia, necesitas entender que no estás lidiando con problemas psicológicos o sociales. Estás lidiando con una invasión espiritual que requiere una respuesta espiritual adecuada. Y la respuesta que Catherine descubrió es más poderosa que cualquier otra que haya sido revelada para la protección del hogar. El protocolo se basa en una verdad bíblica que la mayoría de los cristianos conocen intelectualmente, pero nunca han aplicado en la práctica. Tu casa es un templo que debe ser consagrado y protegido, de la misma manera que el templo de Salomón era protegido. Cuando comprendes que tu residencia es territorio sagrado, que debe ser guardado espiritualmente, entiendes por qué es tan importante aplicar métodos bíblicos de protección. En los tiempos bíblicos, las casas judías tenían mezuzás en las puertas,
pequeños recipientes con pergaminos que contenían escrituras específicas, que servían como declaraciones de fe y protección. Esto no era una costumbre cultural vacía. Era la aplicación práctica de la autoridad espiritual sobre el territorio físico. Era una forma de declarar que esa casa pertenecía a Dios y estaba bajo su protección directa. El protocolo que Catherine descubrió es la versión cristiana de esta misma verdad bíblica, adaptada a nuestra época y potenciada por la autoridad del nombre de Jesús. Es una forma de establecer un perímetro espiritual alrededor de tu casa, que funciona como un escudo invisible contra cualquier fuerza maligna que intente acercarse. La clave de todo está en un salmo específico, que, cuando se escribe y se coloca correctamente, activa una protección sobrenatural que se puede mantener indefinidamente, pero no es cualquier salmo, escrito de cualquier manera, colocado en cualquier lugar. Es un protocolo preciso que debe seguirse exactamente como fue revelado para producir los resultados necesarios. Antes de revelar cuál es este salmo y cómo aplicarlo, necesito que entiendas la naturaleza espiritual de lo que estás enfrentando. El enemigo no ataca casas al azar. Él elige objetivos estratégicos, familias que están cumpliendo propósitos importantes en el reino de Dios, hogares que están criando hijos con un destino profético, residencias donde hay intercesión intensa, casas que sirven como base para ministerios que amenazan a las tinieblas. Si tu casa está siendo atacada, es porque hay algo en tu familia que el enemigo considera peligroso para sus planes. Puede ser el llamado profético de uno de tus hijos. Puede ser la unción ministerial que está sobre ti o tu cónyuge. Puede ser la influencia que tu familia ejerce en la comunidad. Puede ser simplemente el hecho de que ustedes son una familia cristiana genuina, en una sociedad cada vez más anticristiana. Reconocer esto es importante, porque cambia tu perspectiva sobre el ataque. Dejas de sentirte una víctima indefensa y comienzas a verte como un objetivo estratégico que necesita fortalecerse adecuadamente. Dejas de preguntarte ¿por qué me está pasando esto? Y comienzas a declarar: no permitiré que esto siga sucediendo en mi casa. Pablo, un ingeniero de Brasilia, vivía esta realidad hace 2 años. Toda su familia había desarrollado síntomas de depresión sin causa aparente. Los niños comenzaron a tener miedo de dormir solos, y él mismo sentía una ansiedad constante que afectaba su desempeño profesional. Cuando aplicó el protocolo de Catherine, no solo cesaron los síntomas, sino que toda la familia experimentó una renovación espiritual que los sorprendió. Hoy, lideran un grupo de oración en casa que ha impactado a decenas de otras familias. Lo que necesitas comprender es que el ataque contra tu casa no es solo para destruir tu familia, es para impedir que cumplan el propósito para el cual Dios los llamó. El enemigo sabe que una familia protegida y unida espiritualmente es una fuerza imparable en el reino de Dios. Por eso concentra los ataques en el hogar, sabiendo que si logra destruir la base familiar, logra neutralizar el potencial ministerial de toda la familia. Pero cuando aplicas una protección espiritual adecuada, no solo neutralizas los ataques, sino que transformas tu casa en una base de operaciones para el reino. Tu familia deja de ser un objetivo defensivo y se convierte en un instrumento ofensivo en las manos de Dios. Tu casa se convierte en un lugar de donde salen bendiciones para otras familias, oraciones que cambian naciones, hijos que transforman generaciones. Esta es la diferencia entre vivir reaccionando a ataques espirituales y vivir ejerciendo autoridad espiritual. Cuando entiendes cómo proteger tu hogar adecuadamente, pasas de víctima a victoriosa, de atacada a atacante, de defensiva a ofensiva. Tu familia se convierte en un terror para las tinieblas, en lugar de ser aterrorizada por ellas. Ahora llegamos al punto central de esta revelación. El salmo que Catherine descubrió que es el más poderoso para la protección del hogar es el Salmo 91. Pero no sé
trata simplemente de leer el Salmo 91. Es escribir el Salmo 91 de una forma específica, en un material específico, con una oración específica, y colocarlo en un lugar específico de la casa, siguiendo un protocolo que activa una protección sobrenatural, que puede durar décadas. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de protección por excelencia, pero pocos cristianos conocen el secreto de cómo activarlo como un escudo permanente sobre una residencia. La mayoría simplemente lee el Salmo cuando tiene miedo, y aunque esto trae algo de paz momentánea, no establece una protección duradera. Catherine descubrió que cuando el Salmo 91 se escribe a mano, con fe y oración, en una hoja de papel blanco, y se coloca estratégicamente en la entrada principal de la casa, funciona como una declaración profética permanente que establece la autoridad de Dios sobre todo el territorio de la residencia. Pero el protocolo va más allá de simplemente escribir y pegar el salmo en la puerta. Hay una oración específica que debe hacerse mientras lo escribes, una consagración específica que debe hacerse cuando colocas el papel y una declaración específica que debe renovarse periódicamente para mantener la protección activa. Durante el proceso de escritura, debes orar: Señor, así como escribo cada palabra de este salmo, que se convierta en un decreto profético sobre mi casa, que cada letra esté sellada con la sangre de Jesús, que cada verso se convierta en una muralla espiritual, que cada promesa se manifieste como realidad sobre mi familia. El papel debe doblarse de una manera específica, formando un pequeño cuadrado, que quepa discretamente en un marco o cuadro pequeño. No debe quedar expuesto directamente, sino protegido por vidrio o plástico, manteniéndose legible, pero preservado de la acción del tiempo. La posición es crucial. Debe ir en la pared interior, cerca de la puerta principal, para que sea lo primero que reciba, espiritualmente, a cualquier persona o influencia que entre a la casa. Piensa en ello como un portal espiritual que filtra toda la energía que cruza la entrada de tu hogar, un escudo invisible contra el mal de ojo. Imagínate protegiendo a tu familia de cualquier energía negativa. Al colocar el salmo escrito, debes hacer esta oración: Padre Celestial, establezco este salmo como un decreto profético permanente sobre mi casa. Declaro que ninguna arma forjada contra mi familia prosperará, que ninguna influencia maligna tendrá permiso de habitar bajo este techo, que ninguna fuerza de las tinieblas conseguirá establecer fortaleza en este territorio sagrado. Bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, en el nombre de Jesús, sello esta protección como un pacto eterno entre mi familia y Dios Altísimo. Siente esa protección. Visualízala. Después de colocarlo, hay una declaración que debes repetir mensualmente, de preferencia el primer día de cada mes, para renovar y fortalecer la protección. Esta declaración reconecta a la familia con la alianza de protección establecida y reactiva cualquier área que pueda haber sido descuidada espiritualmente, como una renovación de la promesa hecha a Dios. La declaración mensual es: Señor, renovamos hoy nuestra alianza de protección. Reconocemos que esta casa te pertenece, que nuestra familia está bajo tu cobertura, que ninguna fuerza del mal tiene derecho legal sobre nosotros. Pedimos que renueves la unción de protección sobre cada habitación, cada miembro de la familia, cada persona que habita o visita este hogar. En el nombre de Jesús, declaramos: nuestra casa es territorio del reino, fortaleza de la luz, santuario de paz. Repítelo con fe. Fernanda, de Veracruz, aplicó este protocolo exactamente como se reveló. Después de meses de intensos ataques espirituales contra su familia, la primera noche después de aplicar el protocolo, todos pudieron dormir profundamente por primera vez en meses. ¡Qué alivio! En la primera semana, cesaron completamente las discusiones infundadas que estaban destruyendo la relación familiar. Una paz que se sentía en el aire.
En el primer mes, la casa se convirtió en un lugar de tal paz que los vecinos comenzaron a preguntar qué había cambiado. Un milagro. Lo que Fernanda descubrió, y lo que tú también descubrirás, es que el Salmo 91 escrito y colocado de esta manera no solo protege contra ataques espirituales, sino que atrae la presencia manifiesta de Dios a la residencia. Tu casa se convierte en un lugar donde el Espíritu Santo se siente bienvenido y cómodo para habitar permanentemente. Esto significa que todo lo que sucede en tu casa comienza a ser influenciado por la presencia divina. Las conversaciones se vuelven más edificantes. Los conflictos se resuelven más fácilmente. Los problemas familiares encuentran soluciones sobrenaturales. Las relaciones se fortalecen e incluso cuestiones prácticas como las finanzas y la salud comienzan a experimentar bendiciones que antes no existían. Bendiciones abundantes. Pero lo más impresionante es el efecto en los visitantes. La gente comienza a comentar sobre la atmósfera especial de la casa. Algunos llegan estresados y salen renovados. Otros comentan que se sienten como en casa, de una manera inexplicable. Los niños se comportan mejor. Los adultos se sienten más a gusto para hablar sobre asuntos espirituales. Un ambiente de amor y armonía. Ricardo, un pastor de Guadalajara, aplicó el protocolo en su casa y luego lo enseñó a toda su congregación. Más de 200 familias aplicaron la misma revelación, y los testimonios fueron tan consistentes que hizo una serie de sermones documentando los resultados. Familias que vivían en conflicto constante experimentaron restauración. Hogares que enfrentaban problemas financieros crónicos vieron cambios sobrenaturales. Casas que estaban marcadas por enfermedades recurrentes se convirtieron en ambientes de salud y vida. Un verdadero testimonio de fe. Lo que estás a punto de descubrir es que este protocolo funciona porque se basa en principios espirituales establecidos por Dios desde el Antiguo Testamento. Cuando declaras que tu casa pertenece al Señor y estableces eso a través de la acción profética basada en la palabra, estás activando leyes espirituales que obligan al reino de las tinieblas a respetar tu territorio, tu hogar, un territorio sagrado. Es importante entender que esto no es superstición o misticismo. Es la aplicación práctica de la autoridad espiritual basada en sólidas verdades bíblicas. El Salmo 91 no tiene poder mágico. El poder está en Dios, que inspiró el Salmo, y en la autoridad que Él te delegó como su hijo para proteger a tu familia. Confía en el poder de Dios. Cuando escribes el Salmo con fe, estás haciendo una confesión de fe escrita. Cuando lo colocas en la entrada de la casa, estás tomando posesión espiritual del territorio. Cuando haces las oraciones de consagración y renovación, estás ejerciendo la autoridad que Jesús te dio para ligar y desligar cuestiones espirituales. Tu autoridad espiritual. El resultado es que tu casa deja de ser un espacio neutral, donde cualquier influencia puede operar, y se convierte en un territorio consagrado, donde solo la voluntad de Dios tiene permiso para manifestarse. Esto no solo protege a tu familia, sino que la posiciona para cumplir propósitos mayores en el reino de Dios, un propósito divino para tu familia. Ahora necesito advertirte sobre algo importante. Después de aplicar este protocolo, puedes experimentar una intensificación temporal de la resistencia espiritual. Esto es normal e incluso esperado. Es la reacción de las tinieblas contra tu toma de autoridad. No te asustes y no te rindas. Esta resistencia inicial es evidencia de que el protocolo está funcionando y que estás amenazando fortalezas que controlaban tu hogar durante mucho tiempo. Resiste la tentación de desistir. Durante los primeros días, después de aplicar el protocolo, mantente firme en oración y declaración. Si surgen tentaciones de dudar o renunciar, recuerda que toda guerra espiritual implica una resistencia proporcional al territorio que se está conquistando. No solo estás protegiendo tu casa,
Estás estableciendo una base ministerial que impactará a otras familias y generaciones futuras. Un legado de fe. La resistencia inicial puede manifestarse a través de problemas prácticos inusuales, conflictos familiares temporales o simplemente una sensación de que no está funcionando. Ignora estas manifestaciones y mantente firme en la confesión de que Dios honra su palabra y que el protocolo revelado por Él mismo a través de Kathryn Kuhlman producirá los resultados prometidos. Cree en las promesas de Dios. Esta primera parte termina aquí, pero la revelación apenas comienza. En la próxima parte, descubrirás detalles específicos sobre cómo escribir el Salmo de forma que maximice su eficacia, cómo lidiar con situaciones especiales que pueden surgir durante el proceso y cómo expandir la protección más allá de la residencia principal, cubriendo otros lugares importantes como el lugar de trabajo y los vehículos. Sigue adelante. Ahora que comprendes la base espiritual del protocolo, necesito revelar los detalles prácticos que determinarán si obtendrás resultados completos o solo parciales. Kathryn Kuhlman descubrió que pequeños detalles hacen diferencias enormes cuando se trata de activar protección espiritual duradera. Presta atención a los detalles. La primera cuestión crítica es el momento ideal para escribir el Salmo. No se puede hacer a cualquier hora o estado emocional. Debe escribirse durante un periodo de ayuno, preferentemente entre las 6 y las 9 de la mañana, cuando tu mente está clara y tu espíritu receptivo a la guía divina. El ayuno no necesita ser prolongado. 12 horas son suficientes, pero es esencial para crear la sensibilidad espiritual necesaria. Durante el proceso de escritura, cada palabra debe ser meditada, no solo copiada mecánicamente. Cuando escribas, el que habita al abrigo del Altísimo, pausa y visualiza tu casa, literalmente escondida bajo la protección divina, como si la misma Virgen de Guadalupe la cubriera con su manto. Cuando escribas, a la sombra del Omnipotente descansará. Ve a cada miembro de tu familia descansando bajo una cobertura sobrenatural, invisible pero real. Siente la paz que eso te da. La pluma que uses debe ser nueva, comprada específicamente para este propósito. No uses plumas que ya hayan sido usadas para otros fines, especialmente para asuntos comerciales o mundanos. La tinta debe fluir continuamente, sin interrupciones, representando la continuidad de la protección que estás estableciendo. Si la pluma falla durante la escritura, descarta esa hoja, ora de nuevo y comienza de nuevo con una pluma diferente. El papel debe ser blanco, sin líneas y de calidad superior. No uses papel común de impresora o de cuaderno. Compra papel de carta de buena calidad, que represente el honor que le estás dando a la palabra de Dios. El papel debe estar completamente limpio, sin arrugas ni marcas, simbolizando la pureza de la alianza que estás estableciendo. Recuerda, esto es sagrado. Tu postura durante la escritura es crucial. Siéntate en una silla, no en la cama o en el sofá. Mantén los pies en el suelo, representando que estás firmemente plantado en la tierra que Dios te ha dado para proteger. Tus hombros relajados, tu espalda debe estar derecha, demostrando que estás asumiendo la autoridad espiritual con dignidad y reverencia. Antes de comenzar a escribir, lava tus manos con agua y jabón mientras oras. Señor, purifica mis manos para que sean instrumentos dignos de escribir tu palabra sagrada. Que todo lo que salga de estas manos sea bendecido y ungido para cumplir tus propósitos. Este acto de purificación crea una separación entre las actividades comunes y este acto sagrado, un acto de fe. Durante la escritura, no permitas interrupciones. Apaga los teléfonos, la televisión y cualquier fuente de distracción. Si alguien intenta interrumpirte, pídele amablemente que espere. Este es un momento sagrado que requiere concentración total. Si te ves obligado a parar antes de terminar, descarta esa hoja y reanuda en otro momento apropiado. La letra debe ser clara y legible,
pero no necesita ser una caligrafía perfecta. Lo importante es que sea escrita con reverencia y atención. Si cometes algún error ortográfico o necesitas hacer correcciones, descarta esa hoja y comienza de nuevo. El salmo que permanecerá en tu casa debe estar perfecto, representando la perfección de la protección divina. Recuerda, Kat, la perfección en este acto. Mientras escribes cada versículo, haz pausas para orar específicamente sobre ese aspecto de la protección. Cuando escribas, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará nada. Ora específicamente por la protección de cada miembro de tu familia. Visualiza los ataques espirituales siendo desviados de tu casa, como flechas que rebotan en un escudo invisible. Imagina la protección de la Virgen de Guadalupe sobre tu familia. Después de terminar de escribir el salmo completo, no lo dobles inmediatamente. Colócalo en un lugar seguro durante 24 horas, permitiendo que la tinta se seque completamente y que la unción se asiente sobre el papel. Durante esas 24 horas, ora por el salmo escrito cada vez que pases por él, declarando: Señor, unge estas palabras con poder sobrenatural para proteger a mi familia. Cuando vayas a doblar el papel después de las 24 horas, hazlo con cuidado reverencial. Dobla primero por la mitad horizontalmente, luego por la mitad verticalmente, creando un cuadrado pequeño pero grueso. Las dobles deben ser firmes pero delicadas, como si estuvieras preparando un regalo precioso para alguien a quien amas profundamente. El marco o la protección donde colocarás el salmo doblado también debe ser elegido con cuidado. Prefiere materiales naturales como madera o metal, evitando el plástico siempre que sea posible. El cristal protector debe estar completamente limpio, sin grietas ni imperfecciones. Si el marco es nuevo, ora sobre él antes de usarlo. Señor, consagro este marco para guardar tu palabra sagrada en mi casa. El momento de colocar el marco con el salmo en la pared es tan importante como el momento de escribirlo. Debe hacerse durante el día, preferentemente en presencia de toda la familia. Incluso los niños pequeños deben estar presentes, ya que son parte de la alianza de protección que se está estableciendo. Antes de fijar el marco en la pared, toda la familia debe reunirse frente a la puerta principal. El jefe de la casa debe dirigir una oración de consagración. Padre Celestial, reunimos a nuestra familia ante ti para establecer una alianza de protección sobre este hogar. Reconocemos que nuestra casa te pertenece, que nuestra familia está bajo tu cobertura, que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Cada miembro de la familia, incluyendo a los niños que ya saben hablar, debe declarar individualmente: yo acepto la protección de Dios sobre mi vida y sobre esta casa. Esta declaración individual es importante porque crea un compromiso personal con la alianza de protección. Nadie puede ser forzado a aceptar la protección divina. Cada persona debe elegir conscientemente recibirla. Después de las declaraciones individuales, toda la familia debe repetir al unísono 3 veces: esta casa pertenece al Señor. Esta familia está bajo la protección del Altísimo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La repetición 3 veces simboliza la perfección de la Trinidad y sella la declaración en el reino espiritual de forma definitiva. Solo después de esta ceremonia familiar, el salmo debe ser colocado en la pared. La altura ideal es a la altura de los ojos de un adulto promedio, aproximadamente 60 metros del suelo. Debe quedar a la derecha de quien entra a la casa, siguiendo el patrón bíblico de que la bendición viene del lado derecho. La distancia de la puerta debe ser de entre 30 y 50 centímetros, lo suficientemente cerca para recibir a quien entra, pero lo suficientemente lejos como para no ser dañado por el movimiento de la puerta. En el momento exacto en que el marco toca la pared, toda la familia debe declarar simultáneamente: está consumado. La protección está establecida.
Esta casa es territorio sagrado. Esta declaración marca el momento profético en que la protección espiritual se activa y el escudo invisible se forma alrededor de la residencia. Inmediatamente después del posicionamiento, es común que la familia sienta un cambio perceptible en la atmósfera de la casa. Puede ser una sensación de paz que desciende como un manto, una ligereza en el aire que no existía antes, o simplemente una confirmación interior de que algo importante acaba de suceder. Estas sensaciones son evidencias de que el protocolo se aplicó correctamente y está funcionando. Durante los 3 primeros días después del posicionamiento, mantengan atención especial a cualquier cambio en la dinámica familiar. Confíen en la protección divina. Presten atención. ¿Han notado si las discusiones en casa han disminuido en intensidad? ¿Duermen mejor todos? ¿Los niños muestran menos miedo o ansiedad? Estas señales confirman que la protección está funcionando eficazmente. También observen cómo reaccionan los visitantes al ambiente de su hogar. Las personas espiritualmente sensibles a menudo comentan sobre la paz especial que sienten. Algunas llegan agitadas y salen tranquilas. Otras mencionan que se sienten como en casa, de una manera inexplicable. Estos comentarios son confirmaciones externas de que su hogar se ha convertido en un santuario espiritual, un lugar bendecido por la protección de la Virgen de Guadalupe. Kat, de Curitiba, documentó meticulosamente los cambios en su casa durante los primeros 30 días después de aplicar el protocolo. Los conflictos entre sus hijos adolescentes disminuyeron un 80%. Su esposo, que sufría de insomnio durante años, comenzó a dormir profundamente todas las noches. Ella misma sintió que sus oraciones fluían con más facilidad y que recibía revelaciones durante sus momentos de oración en casa. Una verdadera bendición de Dios. Pero los cambios no se limitaron al interior. Los vecinos comenzaron a buscarla para conversar sobre problemas personales, sin que ella los invitara. El cartero comentó que siempre se sentía bien al entregar correspondencia en su casa. Incluso vendedores ambulantes que pasaban por la calle elegían su casa para ofrecer sus productos, y muchos salían sin vender nada, pero agradeciendo la conversación y la hospitalidad. Un verdadero milagro. Lo que Kat descubrió es que una casa protegida por el protocolo de Catherine no solo repele influencias negativas, sino que atrae a personas que necesitan apoyo espiritual. Su residencia se convirtió automáticamente en un centro de influencia positiva en la comunidad, un faro que atrae a aquellos que buscan luz en medio de las tinieblas, una muestra palpable de la protección divina, como una luz que brilla en la oscuridad. Esta es una de las bendiciones adicionales del protocolo que pocos anticipan. Además de proteger a su familia, su casa se convierte en un instrumento de evangelización y ayuda espiritual. La gente comienza a sentirse atraída a visitarlos, y muchas veces salen edificadas espiritualmente, incluso sin darse cuenta conscientemente del porqué. Un verdadero testimonio de fe. Pero para que esta influencia positiva se mantenga y crezca, es esencial mantener prácticas espirituales consistentes que alimenten la unción sobre la casa. La declaración mensual que mencioné anteriormente es solo el mínimo necesario. Las familias que experimentan los mayores resultados establecen prácticas semanales e incluso diarias que fortalecen continuamente la protección, como una planta que necesita riego constante. Una práctica poderosa es la caminata de consagración, semanal, una vez por semana, preferiblemente el sábado por la noche o el domingo por la mañana. Toda la familia debe caminar por las habitaciones de la casa, orando por cada espacio específico. En la habitación de los niños, oren por protección durante el sueño y un desarrollo saludable. En la cocina, agradezcan por la provisión y oren por la salud alimentaria. En la sala, declaren que será un lugar de comunión y edificación, un hogar lleno de bendiciones. Durante esta caminata, apliquen aceite de unción en puntos importantes,
como los marcos de las puertas, las ventanas principales y especialmente en el lugar donde está colocado el salmo. El aceite no necesita ser especial. Puede ser aceite de oliva común, consagrado con oración. Lo importante es el acto profético de marcar físicamente el territorio, que pertenece espiritualmente a Dios. Un acto de fe. Otra práctica transformadora es establecer un altar familiar en un lugar cercano al salmo. Puede ser una mesa pequeña o una repisa, donde coloquen una Biblia abierta, un cuaderno para anotar las oraciones contestadas y tal vez una vela que se encienda durante los momentos de oración familiar. Este altar sirve como punto focal para las actividades espirituales de la familia, un espacio sagrado en el hogar. El altar familiar debe usarse para oraciones matutinas de al menos 5 minutos, antes de que cualquier miembro de la familia salga de casa. Incluso los niños deben participar, orando por protección durante el día y declarando que llevan la unción de la casa a donde quiera que vayan. Esta práctica extiende la protección del hogar a las actividades externas de cada miembro de la familia. Protección constante, desde el amanecer hasta la noche. Por la noche, antes de dormir, toda la familia debe reunirse nuevamente en el altar para agradecer por la protección recibida durante el día y renovar la consagración para la noche. Esta práctica crea un ciclo continuo de protección que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una protección inquebrantable. Ricardo, empresario de Ciudad de México, implementó estas prácticas adicionales y documentó resultados que lo sorprendieron. No solo su casa se convirtió en un oasis de paz, sino que sus negocios comenzaron a prosperar de manera inexplicable. Los clientes comentaban que se sentían bien en las reuniones realizadas en su oficina. Los empleados mostraban mayor productividad y armonía. Incluso los competidores lo buscaban para establecer alianzas. Dicen que confiaban en él, por alguna razón especial. Un éxito profesional gracias a la bendición divina. Lo que Ricardo descubrió es que la protección y la unción que opera sobre una casa ungida se extiende a la vida profesional de los habitantes. Cuando llevas la atmósfera de un hogar protegido a donde vayas, esa atmósfera influye positivamente en todos los ambientes que frecuentas. Una protección que trasciende lo terrenal. Para maximizar este efecto, Catherine reveló un protocolo adicional para extender la protección del hogar a otros lugares importantes. El mismo Salmo 91, escrito con el mismo cuidado, puede colocarse discretamente en el lugar de trabajo, en los vehículos de la familia e incluso llevado personalmente durante viajes o situaciones de riesgo. Una protección versátil y adaptable para el lugar de trabajo. El salmo debe escribirse en un papel más pequeño y colocarse discretamente en su escritorio, cajón u otro lugar personal. No necesita ser visible para los demás, pero debe estar presente físicamente en el ambiente donde pasa la mayor parte del tiempo de trabajo. La oración de consagración debe adaptarse. Señor, establezco tu protección sobre mi lugar de trabajo, que este ambiente sea próspero, armonioso y productivo para tu gloria. Una bendición para el trabajo. Para los vehículos, el salmo puede colocarse discretamente en la guantera, debajo de la alfombra o en otro lugar seguro dentro del automóvil. La oración específica es: Padre Celestial, protege este vehículo y a todos los que viajen en él. Que sea un santuario móvil donde tu presencia habita y de donde tu luz se irradia por los caminos que recorramos. Protección en cada viaje. Para protección personal durante los viajes, el salmo puede escribirse en un papel pequeño y llevarse en la cartera, bolso o maleta. Esta práctica es especialmente importante para las personas que viajan con frecuencia por trabajo o que pasan mucho tiempo lejos de casa. La oración de activación es: Señor, que este salmo sea un escudo portátil. Donde quiera que vaya, establece tu protección a mi alrededor como una burbuja espiritual que repele todo mal. Un escudo espiritual. Importante. Cada copia del salmo para uso en lugares diferentes
Debe escribirse por separado. No se puede fotocopiar ni imprimir. Cada escritura es un acto profético específico que genera unción específica para ese lugar o propósito. La fotocopia o impresión elimina el elemento de fe y dedicación personal que activa el poder espiritual del protocolo. Un acto personal e irreemplazable. Sofía, una consultora que viaja constantemente, aplicó el protocolo completo, incluyendo las versiones para el trabajo y los viajes, y experimentó la protección divina en cada aspecto de su vida. En 6 meses, Kat documentó 15 situaciones donde sintió una protección sobrenatural, clarísima. Vuelos cancelados por problemas técnicos descubiertos después de que ella cambió su horario. Hoteles que le ofrecieron actualizaciones gratuitas, colocándola en pisos más seguros. Reuniones de negocios que fluyeron de manera inexplicablemente armoniosa, aún con clientes difíciles. Lo que Kat comprendió es que la protección espiritual no se trata solo de evitar tragedias obvias, es estar constantemente bajo el favor divino, que abre puertas, crea oportunidades, suaviza conflictos y te coloca en el lugar correcto, en el momento preciso, para recibir bendiciones que estaban preparadas para ti. Durante las fiestas o celebraciones especiales, especialmente en Navidad y Pascua, realicen ceremonias de renovación de la alianza de protección. Lean el Salmo 91 completo en voz alta, con toda la familia reunida. Declaren de nuevo que su casa pertenece al Señor y agradezcan específicamente por las protecciones recibidas durante el año. Estas ceremonias de renovación son oportunidades para enseñar a los niños sobre la autoridad espiritual y la protección divina. Expliquen, en un lenguaje apropiado para su edad, por qué hacen estas prácticas, cómo Dios protege a las familias que lo honran y cuál es la responsabilidad de cada miembro de la familia para mantener la unción sobre el hogar. Los niños que crecen participando en estas prácticas desarrollan naturalmente sensibilidad espiritual, discernimiento sobre influencias negativas y confianza en la protección divina. Se vuelven menos susceptibles a los miedos nocturnos, ansiedades e influencias negativas del ambiente escolar o social. Los adolescentes que participan conscientemente en estas prácticas a menudo desarrollan una resistencia natural contra las presiones de grupo, vicios y relaciones dañinas. Llevan una protección invisible que los mantiene alejados de situaciones peligrosas y los atrae hacia amistades y oportunidades positivas. Cuando sus hijos dejen la casa para formar sus propias familias, enséñenles a establecer el mismo protocolo en sus nuevas residencias. De esta manera, la protección se extiende a través de las generaciones, creando un linaje familiar protegido espiritualmente, que puede impactar a comunidades enteras. Roberto, que aprendió el protocolo desde niño en la casa de sus padres, lo aplicó en su departamento cuando se casó. 3 meses después, todo el edificio donde vivía pasó por una renovación espiritual inexplicable. Los conflictos entre vecinos disminuyeron, los casos de robo en la región cesaron, y el condominio se convirtió en conocido por la armonía entre los residentes. Este es el poder multiplicador del protocolo de Kat. Una casa protegida influencia positivamente a otras casas, que influyen en otras casas, creando una red de luz que puede transformar barrios enteros. No solo estás protegiendo a tu familia, estás contribuyendo a la transformación espiritual de tu comunidad. Para las familias que enfrentan situaciones espirituales más complejas, como un historial de involucramiento con el ocultismo, traumas generacionales severos o ataques espirituales muy intensos, puede ser necesario aplicar el protocolo junto con otras prácticas de liberación y sanación interior. En estos casos, recomiendo que además del protocolo básico, la familia busque ministración con pastores experimentados en liberación espiritual. El Salmo 91 creará una base de protección, pero puede ser necesario lidiar específicamente con cuestiones más profundas que abrieron puertas a ataques intensos.
Señales de que puede ser necesaria una administración adicional incluyen manifestaciones físicas extrañas que persisten después de aplicar el protocolo, pesadillas o visiones perturbadoras recurrentes, comportamientos completamente fuera de carácter en miembros de la familia o una sensación persistente de opresión, incluso después de seguir todas las instrucciones correctamente. En estos casos, no significa que el protocolo haya fallado. Significa que hay capas más profundas de cuestiones espirituales que necesitan ser tratadas antes de que la protección completa pueda operar. Es como limpiar una casa que estaba muy sucia. A veces es necesario hacer una limpieza profunda antes de aplicar protección contra nueva suciedad. Pero, en la gran mayoría de los casos, el protocolo de CAT es suficiente para establecer una protección completa y duradera. Miles de familias alrededor del mundo han aplicado exactamente estas instrucciones y han experimentado transformaciones que superaron sus expectativas más optimistas. Ahora usted posee un conocimiento que puede literalmente salvar a su familia de años de tormento espiritual. Usted sabe cómo transformar su casa de un campo de batalla en un santuario, de un lugar vulnerable en una fortaleza espiritual, de un hogar común en una base ministerial que impacta generaciones. Su decisión de aplicar o no este protocolo determinará no solo el clima espiritual de su casa en los próximos años, sino también el legado espiritual que dejará para sus hijos y nietos. Esta puede ser la información más importante que haya recibido sobre protección familiar. Si este video llegó hasta usted, no fue coincidencia. Fue un encuentro divino marcado por el cielo para este momento específico de su vida. Dios sabía que usted necesitaba esta revelación. Ahora, y Él usó este mensaje para poner en sus manos la clave para proteger todo lo que es más precioso para usted, su familia. No deje pasar esta oportunidad. No permita que el tiempo o las circunstancias le hagan olvidar o posponer esta decisión. Su familia merece vivir bajo la protección divina total. Su casa merece ser un santuario donde la presencia de Dios habita constantemente. Escriba en los comentarios: protejo mi familia ahora. Si usted tomó la decisión de aplicar este protocolo en las próximas 24 horas, esta declaración pública fortalece su determinación y sirve como testimonio para otras familias que también necesitan esta revelación. Comparta este video inmediatamente con al menos 5 personas que usted sabe que están enfrentando problemas espirituales en casa. Puede ser la diferencia entre que ellas continúen sufriendo innecesariamente o descubran la clave para transformar sus residencias en fortalezas de paz y protección. Suscríbase al canal y active la campanita para no perder las próximas revelaciones que han cambiado la vida de miles de familias. En el Fuenas Sellers, próximo video, revelaré otro secreto de Kathryn Kuhlman sobre cómo usar objetos específicos en casa para atraer prosperidad sobrenatural. No se lo pierda, porque esta información puede revolucionar su situación financiera de forma permanente.